Yo aprendí esto de mis maestros, los hermanos, el arqueólogo Jorge Angulo, el arquitecto Ignacio Angulo, el maestro Chanfón, Carlos Chanfón Olmos, y alguien que me dio la oportunidad de estar aquí dentro de la escuela. Se lo debo al maestro Jaime Campo. Y a partir de 1992 ya soy profesor de tiempo completo. Estuve en licenciatura varios años apoyando pintura mural y en el área de museología. Nada más que no lo quiero decir porque no fue muy agradable en muchas ocasiones estar en esas áreas, por eso las tengo guardadas de mi memoria. Prefiero dedicarme a la cuestión de la arquitectura. Vamos a empezar. Voy a hablar fundamentalmente de un ejemplo de arquitectura de acero que queda vigente, que se sigue utilizando, que es lo que se llama el Museo del Chopo. El Museo del Chopo tiene una historia extraordinaria, pero es un elemento que tiene cualidades que se ligan mucho con lo que fue la estructura de 4.000 años de historia de las estructuras tal como las conocemos. Es decir, en que estructura y arquitectura están unidos, y arquitectura utiliza la estructura como expresión y la estructura forma parte de las volumetrías de la organización del espacio. Es de los pocos ejemplos de finales del siglo XIX y principios del XX que se manifiestan en esta forma. Más tarde, los edificios ya no se ve la estructura, es otra, no digo que sea un efecto o un error, sino que es otra forma de hacer arquitectura. En ese momento, el constructor, los maestros constructores, tanto desde Egipto, pasando por Grecia, Roma, Medioevo, Renacimiento, etcétera, etcétera, siempre consideraban al material como parte de la estructura y la estructura como parte de la arquitectura. No había esa confusión que se da en las licenciaturas actuales de las escuelas de arquitectura, en que los alumnos saben mucho de forma, pero no tienen la menor idea de la estructura. Se les hace algo que es de ingenieros, no es de ingenieros, es de arquitectos. Los ingenieros, la ingeniería viene a partir de la mitad del siglo XVIII, establecida como tal. Pero antes que hubiera ingenieros, había constructores. En particular, en México, los constructores del periodo prehispánico eran extraordinarios estructuristas. Los maestros mayores del periodo virreinal eran extraordinarios estructuristas. En el siglo XIX, con los aportes, ahora sí, de la ingeniería, con los elementos numéricos y gráficos que se empiezan a utilizar, derivados de las academias de ingeniería, y la ingeniería empieza fundamentalmente, se genera en los constructores militares. Luis XIII es el que en Francia es el que empieza a darles, o las gentes que rodeaban a Luis XIII, son los que empiezan a dar esta connotación a los constructores militares, a los que apoyaban a las estrategias militares, en hacer los puentes, en hacer, ya venían desde Roma, desde los egipcios, todas estas gentes que en la milicia, o en el ejército, hacían instrumentos, herramientas y equipo para poder atacar o defenderse. Y más tarde, Luis XIII, repito, es el que le da el Ingénieur militaire en Francia, y empiezan a aparecer las primeras academias militares, en las que los ingenieros empiezan a tomar conocimiento utilizando todos los aspectos analíticos y gráficos que utilizamos hasta la actualidad. Bueno, entre ellos aparece el acero. Y el acero es la siguiente parte. Vamos a empezar los antecedentes. En el México porfirista, en México finales del siglo XIX, un modernizador auténtico de modernizador se llamó, y su grupo fue encabezado por Don Porfirio Díaz.
Don Porfirio Díaz no es el monstruo este que nos han tratado de señalar en la posrevolución, fue el modernizador de su grupo de este país. Antes don Porfirio no había vías ferrocarrileras. Imagínense, él para ir a Oaxaca se tardaba cerca de 4 días. Más tarde se hacía en escasas de 12 a 14 horas. Ir a Ciudad Juárez, o Paso del Norte, hasta la aparición del ferrocarril, se hacían más de un mes, si es que los apaches no los atacaban antes de llegar a Chihuahua, entre Chihuahua y el Paso del Norte. Entonces, son 16,000 vías de ferrocarril las que hace don Porfirio. Entonces, ahí aparece el acero, aparecen las estaciones de ferrocarril, y aparecen muchos otros puentes, todo traído, don Porfirio o el presidente Díaz trae, importa no solamente, sino a todo el personal, las estrategias, las logísticas, todo es importante. Sin embargo, eso marca a este país. Él trata de meterlo en la modernidad y lo logró en muchos aspectos. Entonces, el antecedente son Filadelfia, la Exposición Universal de 1876, que aparece en el libro del maestro Benévolo, publicado en 1962. La siguiente fue, varios años enseñó, nos lo mostró el ingeniero Carlos Flores, el Palacio de Cristal, y la revolución industrial aporta o da a los constructores 3 materiales: el cemento Portland, que ya se utiliza el cemento es una cal enriquecida. El cemento no es lo que dicen los ingenieros, con todo respeto a los ingenieros presentes. El cemento es una cal enriquecida, viene de las cal industrializadas, y lo único que se logra, como ya lo dijo Carlos Flores, es un fraguado. De ahí empieza la palabra cementar, concretizar. Cuando se es ignorante, y hay mucho en la arquitectura, se dice que también los arquitectos tienen muchos defectos, no solamente los ingenieros, más arquitectos que los ingenieros. Yo oí de clases de mis maestros que el concreto fue invento de los romanos. Y así nos quedamos con esa idea, pero después entendimos por qué era el concreto, porque la cal se concretizaba, se fraguaba más rápidamente utilizando un agregado, el famoso, oye, no se me fue el nombre de eso. Vesuvius. ¿Solanas? Que escribió de Roma, güey. Ay, en Alzheimer, bueno, ahorita me acuerdo. Señaló que cerca de Vesubio había arcillas volcánicas cerca de en un área del pueblo de Pusol, un área que se llama Pusolánica. Esa arcilla agregada a los morteros de cal arena actuaban como un acelerante para que fueran fraguar más rápidamente. Entonces, a partir del siglo I, que es cuando este hombre escribe Plinio. Plinio. Vitruvio. ¿Cómo que conocieron a Carranza? Vitruvio. Ya ven cómo los arquitectos pecan. Vitruvio. Dije, ve chica y armonizaron. Vitruvio en el siglo I escribe este libro y es en el que señala muy claramente cómo el Pusorio y la Pusolana es el que sirve como un agregado acelerado del fraguado. Por eso las obras romanas se hacen tan rápido, porque a partir de ahí, cuando escribe esto en el siglo I, Vitruvio Polión, hasta me acordé del segundo, Vitruvio Polión,
Él señala muy claramente que se aceleran los tiempos, o mejor se acortan los tiempos de hoy. Bueno, entonces el cemento, el vidrio y el acero son los grandes descubrimientos de la revolución industrial. Los ejemplos que nos presentó Carlos son múltiples y eso es la base de lo que más tarde llamamos periodo moderno. Entonces se empieza a industrializar el cemento, se empieza a industrializar en los países más industriales, por la redundancia, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces, este es el antecedente de ese ejemplo. Vamos a ver qué es el choco. Recordemos que la herrería, las herrerías a base de fierros colgados y fierros fundidos, son el antecedente de lo que más tarde conocemos como acero laminado. Y desgraciadamente el hombre siempre, en base a ese instinto tremendo de agresividad, es en las armas donde se ven las diferentes calidades de los metales. Las espadas japonesas, las espadas españolas, entre otras muchas, son los ejemplos de cómo el fierro se va haciendo acero. Por los fraguados se van descubriendo todo lo que se puede hacer en el momento del fraguado para obtener mayores resistencias. Entonces, las armaduras, los cascos. Cuando veamos a este hombre, Hernán Cortés, en su armadura, para el retrato está muy bien. Yo creo que lo primero al desembarcar en Veracruz fue quitarse las armaduras. Eso es para el retrato. Porque imagínense, toquen una lámina de un coche de Hermosa a la 1 de la tarde, a ver cómo les va. Imagínense cómo están representados. Es más bien un aspecto representativo del acero para diferenciar a los españoles de los indígenas. Porque ¿qué hicieron los indígenas? Está muy bien representado, está muy bien captado por Hernán Cortés en la pintura mural del Palacio de Cortés en Cuernavaca, en que presenta a las tropas de los soldados de Cortés totalmente ya vistiendo a lo indígena, con botas de algodón. Pues ya imagínense, ya se quitaron las laminotas, posiblemente los cascos sí los conservaron, pero andar de cota más la armadura hubiera sido, si hubieran asado como pollos rostizados, bueno, o se hubieran rostizado como pollos, sería mejor. La siguiente. Y aquí está también, ampliando lo que le señalaba Carlos, el ingeniero Carlos Flores, los claros. ¿Qué es lo que hace el acero? Permitir la amplitud de claros. La amplitud de claros se lograba, ya la lograron los romanos, en las famosas basílicas. Las basílicas tenían en ocasiones armaduras de más de 18 metros de claro. Por eso mismo la basílica no corresponde, es una denominación a un edificio totalmente de la cultura romana. Es el edificio donde se hacen las transacciones, como una bolsa de valores, una bolsa de mercado, discusiones, y se estaba mucha gente. Los primeros cristianos, ya saliendo de las catacumbas, precisamente en Roma, en otras zonas del Imperio Romano, ya aceptado el cristianismo o establecido por Constantino. Es cristianismo, todavía no es catolicismo. Cristianismo, ellos encuentran que un espacio es el de las basílicas, que sería el antecedente de los espacios que se hacen con armaduras. Las armaduras de acero tienen un antecedente que son las armaduras de madera. La Catedral de México iba a ser techada con armaduras de madera. La parte central, la nave central, iba a ser techadas con armaduras de madera, y las naves laterales también. Yo eso es muy feo.
Qué bueno que en el Concilio de Trento se señaló todos los edificios del catolicismo, cuasi catolicismo, como reacción, como contrarreforma, como reacción a la reforma luterana, tenían que tener edificios edificios permanentes sólidos, que a través de su solidez se viera la permanencia del catolicismo. Entonces es cuando afortunadamente Miguel de Agüero, recuérdenlo bien cuando vayan a Mérida y visiten la Catedral de Mérida, fue el maestro mayor que la primera catedral terminada en la Nueva España es la catedral terminada de todas, es la Catedral de Mérida. Más tarde, cuando llega a México, no crean que tomó el Aeroméxico por ADO cómodamente. Imagínense salir de Mérida, atravesar no sé dónde, embarcaba la zona yucateca, llegar a Veracruz y de Veracruz llegar a México. Miguel de Agüero fue el que estableció, les aconsejó a los constructores de la Catedral de México cómo hacer las bóvedas y qué material utilizar, que fue el tesonte, los sillallejos de tesonte con el cual se construyen las bóvedas de catedral. Entonces, pero veamos cómo los claros tienen un antecedente, repito, en la madera, que después vamos a ver en acero, y particularmente en el chopo. La siguiente, Fabi, por favor. Y aquí están diferentes, los edificios. Aquí empiezan los edificios de lo que después se ha llamado eclecticismo, combinar estilos, en que la estructura empieza, los grandes esqueletos de acero, vamos a ver ejemplos en México, se empiezan a envolver en mamposterías. Con los estilos, porque los arquitectos son artistas, los arquitectos tienen que envolver lo que es sinceridad. Si hay algo honesto en la construcción, se llama doña estructura. El resto es maquillaje. Debe ser escuelas nacionales de maquillaje y arquitectos. Por eso, muchas veces aquello que los ingenieros nos enseñaban, que la pora de la arquitectura, aguja, hilo, costura, aguja, hilo, costura. Siempre primero serán los de arquitectura, es muy simple. El maquillaje. Entonces, se maquillaban todos los edificios. Y esto es uno de ellos. Santa Genoveva, Santa Genevieve, en París. El acero recubierto por mamposterías, con todos los esquemas que ya nos enseñó Carlos, de los esfuerzos, de los tensores, el empleo de secciones de fierro colado. La siguiente, con refuerzo. El Jardín de Invierno en París de 1853, también en Benévolo. Yo, por eso, pongamos las citas para ver dónde sacamos, para que no digamos que estamos inventando, de Benévolo. Entonces, es la época del cristal. Sin embargo, hay que hacer observar. Si ustedes recuerdan las catedrales góticas, esas fabulosas estructuras de nervaduras y con complementos, o entre nervadura y nervadura de ladrillo, toda la mayoría, o si no digo el 100%, de edificios góticos están techados con armaduras de madera para proteger. Entonces, ¿qué quiere decir para proteger el ladrillo? ¿Qué quiere decir? Que las condiciones no habían cambiado, sigue lloviendo, sigue nevando, sigue granizando. Entonces, seguramente este cristal debe ser muy resistente, debe ser de mucho espesor. Yo no me he dedicado a investigar la cuestión de cristal o de vidrio, pero hasta que nos apareció la bóveda esta que tenemos aquí arriba en el pasillo, es un invernadero precioso. Este debe ser un invernadero, por eso es jardín. ¿No? El cristal produce invernaderos. El vidrio no es cristal, el vidrio, la siguiente. Y aquí están, creo que algunos ejemplos también, ya lo presentó Carlos. Empieza la prefabricación, la fundición nos permite piezas, empiezan a aparecer los grandes mecanos. Los grandes mecanos de metal, porque en piedra se hacen mecanos. La Catedral de México es un mecano en piedra. Toda la piedra se labra a pie de obra y se va levantando y se va colocando. Es decir, este es un mecano, pero ahora en
en el material o en el metal de aquella época. La siguiente. Esto también ya nos enseñó Carlos, ya lo seguimos adelante. Y en México en particular, el acero o el fierro fundido tiene expresiones muy características en los barandales, en los chapetones, para tocar la puerta, algunos elementos que están en los barandales, que generalmente es fierro forjado. El fierro forjado es el material de fierro sujeto a fuego y martillado hasta obtener las secciones. Pues se van uniendo con pernos. La siguiente. Aquí otros ejemplos. Este lo tenemos en Morelia, este lo tenemos en Querétaro. La siguiente. Otros ejemplos, Herrería en Zacatecas, Herrería en Querétaro. Y hasta la fecha, algunos herreros en estas zonas. La siguiente. Y un ejemplo muy discretito, pero históricamente muy importante, es esta iglesia diseñada por el taller Eiffel, no directamente. Eiffel era un gran empresario, un gran ingeniero, que tenía un equipazo. Ya empezaron a salir los trapitos al sol, al pobre Eiffel. Parece ser 3 arquitectos, tenían que ser arquitectos, los que diseñaron la torre. El esquema inicial corresponde a 3 arquitectos, tenían que ser arquitectos, ¿no? Para hacer esa hermosura de torre. Pero Eiffel es el que sabía, como buen ingeniero, es el que sabía de materiales y sobre todo era un analista estructural extraordinario. Ganan el concurso, pero el problema es que tiene una fecha, no puede durar arriba de 20 años. Tuvo un pleito tremendo para conservar al símbolo de París. Para ustedes que están muy jóvenes, no se puede conservar París sin la Torre Eiffel. Se perdería la imagen de París sin la Torre Eiffel. Podría quedar Notre Dame o algunos otros edificios, pero la Torre Eiffel, un edificio de ingeniería, pónganse orgullosos los ingenieros, un edificio, una construcción señaladamente de ingeniería, se convierte en un símbolo, en un hito de urbanización, de una estructura extraordinaria como es París. Entonces, aquí llega a Santa Rosalía, Baja California, hombre, allá en el norte, cuando hay un calor horrible, cuesta mucho dinero llegar. Esa fue una comisión que llegué, otra. Gracias, Ina, que pude conocer esto. La prefabricación. Cuando llega el maestro Montero, fuimos en comisión de trabajo por parte del INE, la República de Salvador, a hacer un dictamen del Palacio de Gobierno de El Salvador, el Palacio Nacional de Gobierno, por las cuestiones de los años 70, recuerden, la guerra civil tan tremenda, el gobierno había dejado la sede. Entonces lo convirtieron, no sé si lo habían hecho, la idea de convertirlo en museo. En museo. Entonces el maestro Montero fue a hacer el dictamen de la pintura mural y yo fui a hacer el dictamen estructural. ¡Oh, sorpresa! Prefabricado, finales del 19, principios del 20 y exportado por Francia a través de Eiffel, el diseño de Eiffel. Estaba totalmente atornillado y refinado con tabique. Otro ejemplo, la globalización que ahora decimos, y que antes le decíamos internacionalización, en este caso específico de las estructuras. O sea, Eiffel, ahí en Vietnam, Eiffel, porque recuerdan ustedes que la influencia francesa se llamaba Indochina, después de cambiar a Vietnam, o creo que originalmente se llamaba Vietnam, y después de cambiar a Indochina. Hay muchos edificios de Eiffel. La siguiente. Y en México, particulares, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados más tarde, inicialmente iba a ser teatro,
La función inicial de este edificio va a ser teatro. Se quedó como tal hasta la fecha. Es un gran teatro, pero la estructura de fierro, el porfirismo necesitaba hacer edificios. Y la mejor manera de hacer edificios rápidamente fue trayendo, contratando diseño, construcción, diseño estructural, aunque el diseño arquitectónico para los mexicanos, o en el caso de extranjeros, de arquitectos italianos, Guario, o francés, o Bernard, para eso equitativo, pero el acero se construía muy rápidamente. Se hacía la cimentación, se hacía una cimentación, una amplísima cimentación de concreto. Y aquí voy a abrir un paréntesis. El concreto era un cemento. El cemento nos dice en el reglamento que son 20 días entre que la toba, última toba, voltea a la aplicación de una revoltura, debe tardar 20 días. Ah, sí, imagínense, salía del puerto, siendo francés, del puerto de Havre, o Havre, en Francia, el puerto de Havre, bueno, no salía inmediatamente, 15 a 20 días para llegar a Veracruz. Había mucho, en ese momento Veracruz era el apogeo, fue el apogeo de Veracruz, el tráfico. Entonces, no luego las tobas venían en costales, no luego salían. Imagínense la humedad para el cemento en Veracruz. Por fin salía al altiplano y ya llegaba a las obras. ¿Cómo llegaba ese cemento? Se vaciaba, yo creo que lo tenían que romper. Lo remojaban y ahora échalo y ahora. Maestro Garita, ingeniero Garita, maestro igual. Ese cemento que no cumplía con las especificaciones que establecen ahora los códigos municipales y federales, la Comisión Federal de Electricidad, el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, no se cumplían. Y ahí están esas cimentaciones. Sobre eso ponían las anclas, y sobre eso se colocaban las anclas, después más tarde todo este esqueleto. Hace rato el ingeniero Fernando Corona, aquí presente, nos estábamos hablando de la cuestión del deterioro del acero. El acero, ¿qué condiciones guarda el acero envuelto por estas mamposterías? No lo sabemos. Afortunadamente las mamposterías han tomado, si el acero está mal, no está en buenas condiciones, posiblemente las mamposterías han tomado esa responsabilidad. Sin embargo, actualmente pues, tenemos los radares, estos georadares, que cada vez se simplifican más. Podemos saber las condiciones interiores del acero de todos estos edificios, incluyendo Bellas Artes, que inicialmente se iba de Porfirio Díaz, pero luego porfirista lo llamó Teatro Nacional, hasta 1934-33, cuando toma el nombre de Palacio de Bellas Artes, la Oficina Central de Correos, que afortunadamente lo sigue conservando, y el MUNAL, que anteriormente fue la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La siguiente familia. Y aquí está, es el envolvente de mampostería, de la estructura de fierro que estamos viendo. La siguiente. Y este es el famoso edificio diseñado por son concursos internacionales. Este lo ganó el ingeniero Benard, el arquitecto Benard. Un edificio gigantesco que yo creo que si hubiera hecho, estaríamos terminándolo a estas fechas. Es gigantesco. Pero espérense, ahorita vamos a ver las otras. Es gigantesco. Aquí está todo el mecano de toda la estructura que se contrató en Estados Unidos, en Nueva York, para poderlo armar. No se realizó, no se terminó, porque irrumpe la revolución.
Y este es el esqueleto de los pasos centrales, de los pasos perdidos, para perder, porque habíamos de Emilio Bernal. Vean ustedes todos los enyesados, todo esto cubierto de mampostería, y más tarde toda esta maravilla de estructura en acero, una maravilla realmente. Aquí abajo estaría ahora todas estas contratraves en acero, losa de cimentación en concreto, contratraves en acero. Todo aquí abajo está actualmente el Museo de la Revolución Mexicana. Dura muchos años hasta que el maestro Carlos Obregón Santa Cecilia lo recubre, lo hace el monumento de la Revolución. Es una paradoja que un edificio que iba a estar establecido, dado los requerimientos por el gobierno porfirista, ahora se utilizó como conmemoración de la Revolución. En 1936-38, el arquitecto Carlos Obregón recubre toda la estructura. Regresamos al anterior, ¿vale? Todo esto lo recubre con materiales de la región, la famosa chiluca y el famoso resino. Es decir, son dos materiales que son ejemplos de la arquitectura prehispánica y más tarde de la arquitectura no hispánica. Y creo que no le hemos hecho justicia al arquitecto Obregón Santa Cecilia en ese acierto, y además con una estereotomía o corte de piedra, señalando, porque eso también es historia para cómo aprendían los arquitectos corte de piedra en la Academia de San Carlos. A él le tocó todavía la escuela de arquitectura en la Academia de San Carlos. Hasta 1929 es cuando se aparece por el movimiento estudiantil. En 1929 es cuando aparece la Escuela Nacional de Arquitectura. Pero vean ustedes, esto, lo que iba, ya lo terminó Santa Cecilia, Obregón Santa Cecilia, en 4 años, pero aparte se iba a yesar, se iba a pintar, imagínense, y decorar. Estaríamos todavía pagando nuestros impuestos todas esta hora. Pero si regresamos al esqueleto, Fabi, me faltó indicar algo del acero, bien importante. Ya el acero empezaba a demostrar sus características de flexibilidad, estas características de Mecano, porque en los programas revolucionarios, los programas de salud tenían mucha importancia. Toda esta parte de aquí, toda la parte que rodea, iba a rodear las oficinas de los diputados y senadores. Era este esqueleto de acero, se desmontó y se lo llevaron unos cuantos kilómetros. En Reforma y Vieja se construyó la original Secretaría de Salubridad y Asistencia. Hasta la fecha este edificio también hecho por Obregón Santa Cecilia. Entonces, otra de las virtudes es que en términos contemporáneos es un material reciclable, es un material que permite adecuaciones. La siguiente. Y aquí está otro ejemplo, un esqueleto de acero envuelto en mamposterías, y una mampostería de un material importado que es el mármol italiano, el mármol de Carrara. Y aquí está el esqueleto, no sabemos cómo está. Las cimentaciones de acero también, se hace una cortina, no tiene pilotes, tiene cortina, tiene mejoramiento del suelo, obra del ingeniero Garita, tiene unas características aquí Fabi, que ya se ha convertido en, ya hasta propone, de repente aparece, y esta Fabi, ya la encontró Fabi, Fabiola de la Rosa, a ella se debe todo estas imágenes, porque yo para esto, yo soy buen croquis,ador, pero para hacer esto ni idea, ni ganas de. Entonces aquí están todos los esquemas. En un librito que publicó TGS, el ingeniero Enrique Santoyo, aparecen las cimentaciones, la historia de las cimentaciones en México. Es un librito muy pequeñito, es un folletín muy bonito, muy bien publicado por el
el ingeniero Santoyo tiene muy buenas comunicaciones. La siguiente. La herrería, los metales de herrería, los originales del diseño original, y los que utilizó el metal, bronce, el arquitecto Federico Mariscal, un extraordinario arquitecto que pasó por diferentes etapas, fue profesor y aprendió a ser funcional, ecléctico y funcionalista. Y a él le toca esta adecuación, únicamente en lugar de utilizar los esquemas del eclecticismo de la influencia europea, particularmente la francesa, él desarrolla esquemas del Art Deco basado en la geometrización muy particular de ejemplos de la arquitectura prehispánica. La siguiente. Y aquí está el teatrito blanco, como le puso Carlos Monsiváis, ¿no? Con muchas modificaciones. Ahí está el hundimiento, casi ya se detuvo de aquel hundimiento inicial y preocupante. Hay que leer los informes del maestro Adamo Wari y cómo ya se detuvo. Pero es el esqueleto de acero. Y aquí está en contradicción con lo que hemos visto a través de siglos de arquitectura, cómo la estructura forma parte de la expresión arquitectónica, o la arquitectura utiliza la estructura como esquema de organizar. Por ejemplo, aparece en la volumetría, aparece en la organización espacial. Es otra manera de hacer arquitectura. Sin embargo, la siguiente, bueno, otros ejemplos, la casa Boker, un esqueleto recubierto de mampostería, muy buenas mamposterías, muy buenos recortes, es una arquitectura, pero además lo que llama la atención son los tiempos, unos rendimientos de obra extraordinarios que permiten hacer este tipo de obras en poco tiempo. Y los diferentes esquemas en acero, en diferentes obras de la Ciudad de México. La siguiente. ¿Me regalan agua? ¿No lo tocamos? Se acabó. Se acabó la parte. Y aquí están otros esquemas, los voladizos. En el caso del hoy Museo de Telégrafos, yo lo conocí. Aquí en lugar de internet y todo eso, tenemos que ir aquí en pleno centro del caso, su telegrama. Los voladizos, los esquemas, las cadenas soportando este gran voladizo. Y aquí aparece el cristal, el vidrio. Empiezan a aparecer en la Ciudad de México grandes áreas de vidrio. Porque antes eran muy pequeñitas. Prácticamente las ventanas eran de madera, eran oscuros, así se les llamaba porque oscurecían el espacio. La siguiente. La hermosísima escalera de correos con el elevador, una jaula. Se puede ver, todavía se puede visitar porque actualmente el Museo de Marina está en el último piso y puede uno abordar estos elevadores, uno de ellos, creo que uno de estos y puede uno ver todo este edificio espacialmente. Una de las cuestiones que estaba indicando que cómo la estructura se ha perdido, es que todas las envolvencias de las columnas son en tabiques y después enyesadas y más tarde pintadas con escayola, o sea, dándole la apariencia de mármol. Y todos son plafones de ese esqueleto de acero, estructura de acero, ha desaparecido totalmente. Todas estas son yeserías, es decir, es otra manera de hacer arquitectura. La siguiente. Y las diferentes, la Torre Latinoamericana hacia 1948 entra a competir con todos estos monstruos de los rascacielos. El maestro Carlos Obregón Sánchez era muy sarcástico, decía que no eran rascacielos, sino a comparación de la obra estadounidense, sino que eran rascacielitos, porque eran muy bajitos. La siguiente.
Y aquí está. Una de las últimas obras de acero, no entro en Torre Mayor, ni la de Petróleo, ni ninguna de estas, que son bien importantes, además, dominando el subsuelo y controlando la sismicidad. Aquí estuvo, en una esquina del antiguo convento de San Francisco el Grande. Más tarde, con la expropiación, esa zona se hace para edificios civiles, es utilizada, y aquí es donde está. Hay un paso intermedio que hay un rascacielos de un edificio bajito también de la Latinoamericana. La Latinoamericana es una aseguradora, la siguiente. Y aquí están los sistemas de construcción a base de remaches. Todavía la soldadura no se aplicaba. Y esto es un ejemplo de cómo en la modernización de México hacia a mediados del siglo XX fue extraordinaria. Y uno de los hitos, uno de los símbolos de modernización, entre varios, estaba la Torre Latinoamericana. Los ingenieros Seva, los hermanos Seva, fueron quienes hicieron, como eran gente de muy buena familia, de mucho dinero, veracruzanos, creo que bisabeños, tuvieron todas las posibilidades de hacer posgrados, o como se decía en aquella época, másters en Estados Unidos, y contactaron al mejor de los ingenieros en Chicago, el ingeniero Newman, que les asesoró tanto en cimentación para la estructura, pero el genio ingenieril de estas personas fue extraordinario. Y este es un detalle de cómo se hizo la Torre Latinoamericana. Pero el detalle humano, fíjense, no hay cascos, se la está jugando a la mexicana, me vale. Aquí los soldadores se hacían los remaches abajo. Todavía a mí me tocó, porque ahí cerca estaba el cine Cinelandia, se oían cuando se encajaban los pilotes con un sistema de vapor, unas maquinotas de vapor, y se oía el golpe, ¡pam! ¡pam! Estábamos en el cine y el cine de se hacía así, un movimiento expansivo que provocaba el encajarse los pilotos. La siguiente. Aquí está el esqueleto, únicamente, y todo el mundo hablaba. Yo tenía como 10 años, todo el mundo hablaba de la Torre Latinoamericana. El arquitecta fue muy amable no a dar mi fecha de nacimiento, 26 de agosto de 1938. Acabo de cumplir 75 años, así que yo no soy arquitecto coqueto que pues cuando le dan, ni me echo cirugía plástica. Mis arrugas son una. Entonces, aquí está, esto fue un hito, y aquí está ya terminada, que es una fotografía de la Inca, pero de hace como 10, 15 años, pero hasta la Torre Mayor, otros edificios circundantes, era el símbolo de la Ciudad de México. Y está bien hecho. Desgraciadamente, creo que tiene un defecto como muchos edificios. Le falta mantenimiento. La siguiente. Ya llegamos a nuestro caso. Por fin llegamos se hizo un diseño en Alemania para hacer el pabellón de cristal de la Ciudad de México, para hacer exposiciones. Le interesaba mucho al gobierno de Porfirio Díaz aquí colocar exposiciones y vender los productos. Es un edificio totalmente ecléctico, es decir, se utiliza el acero como y más bien parece iglesia. Ven ustedes las torres, todo el mundo cree que es iglesia con las torres, sin embargo es un edificio totalmente civil, no tiene ningún secular, no tiene ningún aspecto religioso. La siguiente. Y aquí están las etapas de construcción del mismo, las diferentes etapas hasta las obras de remodelación de Enrique Norte. Esa remodelación, siendo restaurado, es una palabra que tengo que lavarme la boca con jabón, pero no, lo copiamos directamente del esquema que aparece de desarrollo del edificio, desde 1900 hasta el 2005-2007. Entonces fue pabellón japonés, después Museo de Historia Natural, que sí lo conocí, pero que estaba muy descuidado, y además de horror, porque tenía
eran muy circenses porque tenían el chivo de 2 cabezas, emperoles, cuestiones así de ese tipo. Hasta pulgas vestidas, la siguiente, de veras, pulgas vestidas. Y aquí está el edificio en sus diferentes etapas, totalmente la estructura forma parte de la volumetría, forma parte de la organización espacial. Podemos ver la planta, Pablo. Ven ustedes los claros, más de 22 metros de claro, en ese sentido. La libertad de espacio, que para eso es usual en la modernidad, pero que era un alarde en principios del siglo XX. La siguiente. Diferentes detalles, todo esto venía remachado, pero ya para ser colocado en sitio en poco tiempo. Y aquí ya aparecen los otros elementos, como son las viguetas y las bóvedas de acero, la bovedilla de acero, con baño de zinc o lo que se llama galvanizado. La siguiente. Aquí está cuando fue la exposición, las fiestas del centenario se utilizó para la exposición japonesa. La siguiente. Después como Museo de Historia Natural. Es decir, es un edificio totalmente moderno que por sus espacialidades permite varias adecuaciones. La siguiente. Cómo estaba distribuido el espacio con las vitrinas. Todo lo Museo de Historia Natural. La siguiente. Tenía su mamut. La siguiente. Cochinísimo, sucio. Y aquí están los trabajos de restauración porque tenía madera y después con lámina de zinc en la parte superior, originalmente. Muy buen trabajo de restauración. La siguiente. Vean ustedes lo que se hizo. Había muy buenos técnicos de conservación. Si no eran de conservación específicamente, sabían el manejo del acero. La siguiente. La siguiente. Las ampliaciones que más tarde se hicieron en el 98. La siguiente. El museo hacia 1973, 98. La siguiente. ¡Ay, esquema! Un edificio dentro de otro edificio, una falta de respeto total. Esa libertad histórica del espacio la rompe este señor, metiendo un edificio dentro de un edificio que se merecía todo el respeto. Aquí hay una falta de consideración de aspectos, una falta de respeto a la historicidad del espacio, porque ese espacio era histórico. Y este señor mete a fuerzas, iba a decir sus mamadas, pero por respeto. La siguiente. Se pierde el espacio. Esa libertad. Vivimos en un museo, se pierde totalmente con este diseño. La siguiente. Esta es la bibliografía utilizada. Les quiero agradecer, pero quise presentar al Chopo como un ejemplo histórico del empleo del acero en México, en su modernización encabezada por Porfirio. Es un ejemplo extraordinario y tenemos que cuidarlo. Desgraciadamente, las autoridades de la UNAM en esa época no fueron así, no entendieron. A veces la UNAM, siendo mi alma mater, me hicieron unas contradicciones con lo que hacen en el patrimonio, en la conservación. Cuando viene la cabeza, a veces creo que la pierden en un afán, no sé, hay que hacer un análisis de todo eso, lo que está haciendo la UNAM, con todo el cariño, y ahí vengo, y ahí me enseñaron. Muchas gracias. Yo aprendí esto de mis maestros, los hermanos, el arqueólogo Jorge Angulo, el arquitecto Ignacio Angulo, del maestro Chanfón, Carlos Chanfón Olmos, y alguien que me dio la oportunidad de estar aquí dentro de la escuela, se lo debo al maestro Jaime Cano. Y a partir de 1992 ya soy profesor de tiempo completo. Estuve en licenciatura varios años apoyando pintura mural y en el área de museología. Nada más que no lo quiero decir porque no fue muy agradable en muchas ocasiones estar en esas áreas, por eso las tengo guardadas de mi memoria. Prefiero dedicarme a la cuestión de la arquitectura.
Vamos a empezar. Voy a hablar fundamentalmente de un ejemplo de arquitectura de acero que era vigente, que se sigue utilizando, que es lo que se llama el Museo del Chopo. El Museo del Chopo tiene una historia extraordinaria, pero es un elemento que tiene cualidades que se ligan mucho con lo que fue la estructura de 4.000 años de historia de las estructuras tal como las conocemos. Es decir, en que estructura y arquitectura están unidos, y arquitectura utiliza la estructura como expresión y la estructura forma parte de las volumetrías de la organización del espacio. Es de los pocos ejemplos de finales del siglo XIX y principios del XX que se manifiestan en esta forma. Más tarde, los edificios ya no se ve la estructura, es otra, no digo que sea un efecto o un error, sino que es otra forma de hacer arquitectura. En ese momento, el constructor, los maestros constructores, tanto desde Egipto, pasando por Grecia, Roma, Medioevo, Renacimiento, etcétera, etcétera, siempre consideraban al material como parte de la estructura y la estructura como parte de la arquitectura. No había esa confusión que se da en las licenciaturas actuales de las escuelas de arquitectura, en que los alumnos saben mucho de forma, pero no tienen la menor idea de la estructura. Se les hace algo que es de ingenieros, no es de ingenieros, es de arquitectos. Los ingenieros de ingeniería viene a partir de la mitad del siglo XVIII, establecida como tal. Pero antes que hubiera ingenieros, había constructores. En particular, en México, los constructores del periodo prehispánico eran extraordinarios estructuristas. Los maestros mayores del periodo reinal eran extraordinarios estructuristas. En el siglo XIX, con los aportes, ahora sí, de la ingeniería, Porfirio Díaz, no es el monstruo este que nos han tratado de señalar en la posrevolución, fue el modernizador de su grupo de este país. Antes, don Porfirio, no había vías ferrocarrileras. Imagínense, él para ir a Oaxaca se tardaba cerca de 4 días. Más tarde se hacía en escasas de 12 a 14 horas. Y en la Ciudad Juárez, o Paso del Norte, hasta la aparición del ferrocarril, se hacían más de un mes, si es que los apaches no los atacaban antes de llegar a Chihuahua, entre Chihuahua y el Paso del Norte. Entonces, son 16.000 vías de ferrocarril las que hace don Porfirio. Entonces, ahí aparece el acero, aparecen las estaciones de ferrocarril, y aparecen muchos otros puentes, todo traído, don Porfirio o el presidente Díaz trae, importa no solamente, sino a todo el personal, las estrategias, las logísticas, todo es importante. Sin embargo, eso marca a este país. Él trata de meterlo en la modernidad y lo logró en muchos aspectos. Entonces, el antecedente son Filadelfia, la Exposición Universal de 1876, que aparece en el libro del maestro Benévolo, publicado en 1962. La siguiente fue, varios ya los enseñó, nos lo mostró el ingeniero Carlos Flores, el Palacio de Cristal, y la revolución industrial aporta o da a los constructores 3 materiales. El cemento Portland, que ya se utiliza el cemento es una cal enriquecida. El cemento no es lo que dicen los ingenieros, con todo respeto a los ingenieros presentes. El cemento es una cal enriquecida, viene de las cal industrializadas, y lo único que se logra, como ya lo dijo Carlos Flores, es un fraguado. Y ahí empieza la palabra cementar.
concretizar. Cuando se es ignorante, y hay mucho en la arquitectura, se dice que también los arquitectos tienen muchos defectos, no solo los ingenieros, más arquitectos que los ingenieros. Yo oí de clases de maestros que el concreto fue invento de los romanos. Y así nos quedamos con esa idea, pero después entendimos por qué era el concreto, porque la cal se concretizaba, se fraguaba más rápidamente utilizando un agregado que el famoso, oye, se me fue el nombre de eso, ¿no? Vesuvius. ¿Solanas? Que escribió de Roma, los elementos numéricos y gráficos que se empiezan a utilizar derivados de las academias de ingeniería, y la ingeniería empieza fundamentalmente, se genera en los constructores militares. Luis XIII es el que en Francia es el que empieza a darles, o las gentes que rodeaban a Luis XIII son los que empiezan a dar esta connotación a los constructores militares, a los que apoyaban a las estrategias militares, en hacer los puentes, en hacer ya venían desde Roma, desde los egipcios, todas estas gentes que en la milicia o en el ejército hacían instrumentos, herramientas y equipo para poder atacar o defenderse. Y más tarde, Luis XIII, repito, es el que le da el ingénieur militaire en Francia, y empiezan a aparecer las primeras academias militares en las que los ingenieros empiezan a tomar conocimiento utilizando todos los aspectos analíticos y gráficos que utilizamos hasta la actualidad. Bueno, entre ellos aparece el acero. Y el acero es la siguiente fase, vamos a empezar los antecedentes. En el México porfirista, en México finales del siglo XIX, un modernizador auténtico de modernizador se llamó, y su grupo fue encabezado por Don Porfirio. Don